Hola, buenos días. Desde la Ciudad de México los recibimos con mucho gusto. Joana y yo nos vamos hasta Colombia. Joana es una maravillosa amiga mía, compañeras estudiantes de un curso de milagros, que hoy nos va a compartir algo verdaderamente hermoso. Desde el fondo de su corazón, que es el compartir que estamos haciendo aquí en Elige Paz. Eh, Muchas veces en tu vida llegan momentos en los que crees que todo va a reventar y ya no puedes. Y no importa en qué camino estés, y no importa si estás en un camino o no, pero sí llega un momento en el que dices ya no puedo más y tiene que haber otra manera. Un curso de milagros te dice hay otra manera. Tienes que hacer un cambio en tu mente. Y tienes que unir tu mente a la parte de ti que sabe y puede, que en un curso de milagros es el Espíritu Santo. Pero hay una luz en ti que tienes que despertar, hay una luz en ti que te ha acompañado siempre, y no es que esté apagada, ojo, sino que tenemos tantos obstáculos para llegar a verla, que es un camino de compromiso amoroso. Un curso de milagros nos enseña a terminar con esos obstáculos y llegar a nuestra paz. Y hoy recibo con enorme cariño a mi querida Joana. Gracias a todas las personas que están entrando. Y gracias, Brando, eres tú, qué gusto. Hola, Brando, qué gusto saludarte. Tan lejísimos que está Brando en Alemania, ¿no? Hola, Joana hermosa, Hola, mi bienvenida. Meli y mi Brando. Divino. Hola, Ana. Hola, Heidi. Bienvenidos todos. Hola, Muchas Heidi. gracias por estar aquí. Muchas gracias. Qué gusto, Brando. Estaba estaba diciendo la emoción que me da recibirte, porque Joana y yo tuvimos un encuentro mágico. Las dos compartimos en la escuela de Dinora Cisneros. Y un día Dinora dijo, pues hagan grupos. Y Joana y yo hicimos un grupo de estudio. Lucy, bienvenida. Y pasó algo. Un clic. Nuestro corazón se fusionó en coincidencias, se fusionó en sentir, las dos lloramos, nos reímos, no leímos, pero, pero empezó entre ella y yo un caminar muy amoroso en donde nos dimos cuenta que, que esto es así, que esto es así, encontrarnos, reconocernos en las otras, apoyarnos y sobre todo sentirnos sin absolutamente ningún juicio, que esa es la guía que nos da Jesús en un curso de Sí. milagros. Y cuando yo le pedí a Joana que si podía venir conmigo, ella de la forma más amorosa me dijo, ¡claro! De una. Claro que sí. Así que, Joana hermosa, bienvenida. Gracias por Gracias, mi estar Meli. aquí y gracias por decir que sí. Nos llevas a un instante santo para empezar nuestra charla. Así será. Eh, es la oración de un curso de milagros que siempre me da como que me trae al presente y es estoy aquí para ser útil. Estoy aquí, reunimos nuestras mentes. Estoy aquí por la voluntad de aquel que me envió. No tengo que pensar en qué decir ni qué hacer porque aquel que me envió me guiará. Y a medida que aprenda, aprenderé a sanar, comenzaré a sanar. En este instante santo estamos para compartir con todos ese amor infinito y confirmar esa certeza de estar en la mente de Dios todo el tiempo. Así es.
Amén. Amén. En la mente de Dios, Joana. Eso suena muy hermoso. Sí, un pensamiento de Dios somos todos. Oh. Eso. ¿Qué te dice eso de estar en la mente de Dios? Me dice que a pesar, o no a pesar, sino vivir en esta realidad ilusoria, que a veces pesa, a veces duele, a veces molesta, recordar que soy un pensamiento de Dios y que estoy en su mente, me acobija, me da paz y me recuerda confiar, soltar y confiar, soltar y confiar. Sí, Justo. es. Pero este lugar del que tú hablas lleva un caminito recorrido. ¿Cómo empezaste tú en un curso de milagros, Joana? Wow, la historia, eso, bueno, todo comenzó, digamos que desde siempre que yo recuerde he tenido como esa, esa idea de que hay algo más, como decías tú ahorita en la introducción, ¿sí? Algo más debe haber, porque no todo puede ser, digamos, tragedia y cosas no tan bonitas de las que uno vive aquí en este mundo. Eh, Pertenecí a la pastoral juvenil, eso, hice cursos, hacía Pascuas, bueno, un montón de cosas. Y ya grande, adulta, tengo mi hijo y ya grande él, ya tiene 24 años, y yo siento, y le comentaba a Meli precisamente, que estuve en la noche oscura del alma, como la narra un curso de milagros, y mi noche oscura del alma tenía que ver y tuvo que ver con mi relación con mi hijo, con lo que estábamos viviendo, con demasiado dolor, demasiada tragedia, mucho drama, mucho llanto. Eh, Coincidió con pandemia, coincidió con enfermedad de mis padres. Entonces, como que un milagro, como todos los días suceden y que a veces no los vemos y yo no los veía, no quería saber de nadie, quería como guardarme ese dolor para mí porque pensaba que al compartirlo estaba como molestando la vida de mis amigos, mi familia, bueno, mis allegados. Pero una llamada de una amiga, Marcela, llega, otra vez le voy a rechazar la llamada y lo que hago es contestar y yo digo, ay, Dios mío, no puede ser, contesté. Entonces hablo con ella y yo no la dejo casi ni hablar y le digo, mira, Marcelucha, yo no he querido contestar a nadie, no quiero que cuando me pregunten yo ya esté llorando, hola, ¿cómo estás? Y yo ya en el drama total, estoy cansada, no me siento bien, bueno, todo como muy negra el panorama. Y bueno, y así nos despedimos, ella me mandó pues bendiciones y al otro día me manda un mensaje y me dice que estuvo pensando y que a ella le parece que de pronto una amiga de ella muy querida le puede ayudar, Dianita Fino, quien es la persona que me da a conocer este libro, Un curso de milagros, eh, porque ella comenzó a hacerme psicoterapia, a ayudarme a ver la vida de otra manera y a salir, y a empezar a salir de esa noche oscura. Ella en cada sesión leía una oración antes de empezar de un libro y yo, pues hasta que al fin dije, pues, ay, pero ¿qué es ese libro? ¿Cuál es? No sé qué. Y me dice un curso de milagros. En mi ignorancia dije, ay, eso hay que hacer un curso, déjame como, sí, no captaba la información y yo como así. Y no, el libro se llama así, ya empecé como a mirar, en primera instancia el PDF que le envía uno, pero yo lo quería tener conmigo y mi hermano me hace un regalo en la Feria del Libro de Bogotá y me dice que qué libro quiere y yo escojo un curso de milagros. Y comienzo a leerlo, ya lo había comenzado a hacer las lecciones. Cada lección de cada día, no sé todavía, ahora sé por qué, pero en ese momento no sabía, me daba algo de paz. Entonces, ese llanto diario, porque
mi rutina para que lo sepan y les confieso esto, es que yo cuidaba a mis padres, atendía la casa, todo me encargaba, trabajaba de docente en la universidad virtual, digamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y a esa hora yo me iba para la iglesia, a la exposición del Santísimo, y ni siquiera era tanto orar, sino a llorar. Y lloraba todo el tiempo que duraba allí en la iglesia, y después venía a llorar a la casa mientras trabajaba esperando que mi hijo regresara. Era casi que se convirtió, como les digo, en una rutina, y bueno, de allí fue donde empecé a salir de todo esto, porque es un curso de milagros, el antes y el después es una definición que me dio un amigo muy querido que se llama Gustavo Padilla, con quien ahora trabajo, que es mi jefe, y definía un curso de milagros con esta frase que es quitarle el drama cotidiano a la vida. Y yo empecé, como que me hizo clic, empecé a ver cada día de mi vida diferente. Esa costumbre que había tenido mi mente de sufrir y de llorarlo todo, y de quedarme allí hundida en esto, en el tema digo yo, de víctima, ¿cierto? De víctima, y a mí todo me pasa, yo soy la que más sufre, y por eso lloro desconsoladamente. Yo empecé a sentir eh, que no era necesario vivir mi vida de esa manera, no, y tampoco era justo, ¿no? Conmigo. Entonces, Dianita Fino, como les contaba, me da a conocer este libro, yo ya lo compro, y ella me dice que por lo general pues aconsejan que uno tenga un maestro que ya haya conocido el libro, haya estudiado el libro, para que te guíe en su lectura y en sus reflexiones. Y yo le digo a Dianita pues que ella sea mi maestra, y ella me dice pues que ella no, en ese momento no podía, no tenía el tiempo, pero me recomendaba a varias personas, y entre esas me dice, hay una señora, una mujer, una maestra de un curso de milagros muy bella, que es muy tierna, y se llama Dinora. No, pues a mí me hizo, es que esto era milagros tras milagros, como les digo, porque en esos días, si no estoy mal, la noche anterior yo había soñado que me despertaban gritándome Dinora, Dinora. Y yo pues no conocía ninguna Dinora, no sabía nada de Dinora, no la seguía nada. Y cuando ella me dice eso, le cuento la experiencia, y es como que el Espíritu Santo, ahora lo sé, tengo totalmente eh, eh, cierto en mi mente, y es que me dijo que Dinora era mi maestra para llevar a cabo este conocimiento del libro. Y pues llevo con ella lo que llevamos con Meli estudiando esta maestría, y allí solo milagros. Nomás conocer a mis compañeras, mis hermanas, nos sostenemos el estudio, el comprender, el reflexionar, el cada semana respirar diferente, porque en esas noches oscuras, no sé si a alguien le ha pasado, es como si se le fuera a uno el aire. Y bueno, eso ha sido mi experiencia, Meli. Cómo llegué a un curso de milagros, cómo un curso de milagros me ha traído tantos milagros que de pronto ya tenía, pero ahora los puedo ver, ahora los puedo vivir, ahora soy obradora de milagros, y veo el milagro en cada una de las personas que pasan por mi vida. Eso no quiere decir que, como ya lo hemos hablado, haya días y haya momentos del día en los que yo le llamo, o hasta hace poco le seguía llamando, que yo me descoco, ¿sí? Entonces vuelvo a escuchar a esa vocecita loca que, que me dice que ha pasado con Giovanna, que no ha vuelto al drama, que porque no está Giovanna la víctima, que él quiere estar allí, es como su alimento. Y bueno, está un curso de milagros, un instante santo, el observador,
que nos habla la maestra Dinora de poder observar esos pensamientos desde afuera un poco para volver a ese equilibrio que tanto necesitamos. Y digamos que me quedo con otra de las frases y es que yo tengo y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir de nuevo. No importa lo que haya pasado, lo que hayamos hecho, lo que no importa. Obviamente traerá consecuencias, pero yo tengo la oportunidad de elegir de nuevo. Ahí está el brinco, ¿no, Joana hermosa, entre el drama del que hablaba tu amigo, ¿no? Y, y este lugar del milagro que tú hablas, porque el milagro es un cambio en la mente, y Joana lo acaba de decir hoy, el volver a elegir. Cuando cuando llega a tus manos un curso de milagros, el título emociona, ¿no? Porque Sí, dices, wow, me voy a... sí, ¿Qué sí, es Cuando esto. empiezas a saber que el milagro es un cambio en tu mente, porque aquí nosotros queremos dejar claro que no se trata de cambiar el mundo, se trata de cambiar la forma en la que ves el mundo. Y cuando tú cambias la forma en la que ves el mundo, se para ese drama del que nos habló Joana. Y entonces alguien que nos habrá escuchado hace un momento, que no está familiarizado con el curso, que la oyó decir que ella es obradora de milagros, va a decir, dame tu teléfono, Ay, sí, ¿cómo yo hace? quiero ser tu amiga. Y ser obradora de milagros es justo eso, Joana. Lo que hablábamos en un principio, ¿qué significa estar en la mente de Dios? Y es ser cautas y alertas de nuestros pensamientos, porque los pensamientos están con nosotros todo el tiempo. Es si yo les doy fuerza o no les doy fuerza, en qué mente estoy. Y como tú dices, es muy válido y nos pasa todo el tiempo, y el que no, que levante la mano, Sí, a ver, ¿quién? que vuelves a estar en esa voz que tú dices, Mm, ¿no? En la de Joana, te extrañamos mucho como la víctima del cuento, pues ¿dónde has estado? sí, ¿qué pasó contigo? Que a mí me encantaba verte llorando y sufriendo y dándome golpes contra, bueno, y la culpa, ¿no? Es un tema que ha sido, digamos, de las cosas que más he podido sanar eh, de a poco, ¿sí? Porque como les digo, hay días en los que uno vuelve a escuchar solo la loca de la casa, ¿no? El ego ahí martillándote y diciéndote que todas las cosas que tú no vales, que tú no sirves, que no estás completa, bueno, un montón de cosas, que tú tienes la culpa de lo que pasa con el otro, del pensamiento del otro, del sentimiento del otro, y bueno, son momentos en los que es importante aquietar la mente, que no me fue fácil, ¿sí? Esto es un proceso, comenzamos hace más o menos 2 años, la maestría hace un año, y, y o sea, no es que no es fácil, pero es fácil. Un curso de milagros es fácil, es un libro fácil. Digamos, lo que no se hace fácil es la capacidad de pronto o la costumbre que uno tiene de andar escuchando la voz que no es. Sí, es tantos años, ¿sí? O sea, yo a mis 50 años puedo decir que más o menos 49, y todavía ahora Y 3 meses. escucho y 3 meses, 5 días, es esa voz que, que le quiere quitar como la alegría a todo lo que me sucede, ¿sí? Sé que cada cosa que pasa dentro de este mundo eh, puede llegar a ser muy doloroso, pero también dame mucha alegría porque al final de cuentas es un aprendizaje, ¿no? Es como si yo hubiera convenido, mi almita convino que veníamos acá a aprender ciertas cosas y pues es un proceso, ¿no? Es un proceso que agradezco infinitamente y no logro tal vez todavía dimensionar lo que eso ha significado, pero ese sanar ha sido muy bonito. Y el tema de la culpa que les decía ahorita hace un momento es impresionante, no sentir
ese sentimiento, no sentir ese sentimiento de culpa por cada cosa que sucede en mi vida, ¿sí? El buscar el culpable, y por lo general, en mi caso, el culpable siempre era yo. Entonces era Qué todavía más como, práctica. sí, o sea, me machacaba, machacaba, machacaba. Y, y he tenido muchos ángeles a mi alrededor, muchas personas que, que me han acompañado en este proceso. No todas hacen parte digamos, de lectoras y practicantes de un curso de milagros, pero son personas que me las envió Dios, ahora las veo como los milagros, parte de los milagros diarios, ¿sí? Ese conocerte, Igual. conocerlos. Fíjate qué lindo, Joana, porque acabas de tocar un tema importante y es la culpa. Y yo, mientras hablabas y nos reíamos, yo decía, ¿qué es más fuerte? Pensar que si tembló en México es culpa de Joana, Más brincó o muy menos. fuerte o qué pasó, o si todo lo que pasa es culpa de mi vecina, o de mi comadre, o de mi suegro, ¿no? O de mi suegra, o de quien sea. Eh, Cuando nosotros aprendemos a vernos en forma amorosa, ¿no? Y decir, estoy a un pensamiento de sentirme en paz, porque lo que estoy pensando le estoy dando fuerza y creo que yo soy la culpable de esto que estoy pensando, de esto que estoy viendo, ¿no? Pero si es el otro, ¿no? ¿Cómo le dices, oye, cambia tu forma de pensar, ¿no? Para que yo no me sienta afectada. La maravilla de esto es que todo depende de mí. Y entonces tú te encuentras con esa persona que tú crees que es culpable, ¿no? Y no atinas en algún momento a decir, bueno, ¿por qué lo estoy viendo así? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué estoy proyectando esto? Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, porque me quiero ver reflejada en ti, ¿no? Quiero verte y verme. Y muchas veces, Joana, yo creo que te ha pasado, dices esta frase o, y no la sientes. O tú dices, bueno, no es mi culpa, yo me voy a ver en forma amorosa, entrego al Espíritu Santo y te sigues sintiendo exactamente Sí, igual. sí. Es como de dientes para afuera, digo yo. Sí, algo que nos habla un curso de milagros, dice, eh, cuando uno se siente separado del Padre, es porque a uno se le olvidó sonreír, y eso, a mí me gusta mucho sonreír. Y, y cuando me veo en ese drama, en ese descoque que les decía, le contaba a Meli precisamente ayer, en estos días, que en estas 2 semanas, 3 semanas han pasado un montón de cosas que yo digo, ya, nada, me descoqué, no quiero más, mando todo para así. Y, y, ese, y ese recuerdo, ¿sí? Ese recuerdo cuando aquieto mi mente y dejo de ver ese punto negro en la hoja blanca, ¿cierto? Vuelvo a recordar que soy un pensamiento de Dios, que yo soy una santa hija de Dios y que nada malo puede pasar, ¿sí? Nada malo puede pasar. Pues yo recuerdo que sonreír, que no se me puede olvidar sonreír, que no quiero que se me olvide sonreír. No, que no se nos Desde olvide el porque alma, por eso que no, estamos aquí. que no se nos olvide. Sí, 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 A sí. mí me Dejar eso. encanta esta parte de un curso que dice que al Hijo de Dios se le olvidó sonreír. Entonces, Sí, sí, a mí no se me va a olvidar, lo juro. sí, no se nos puede olvidar, Lo no se juro. nos puede olvidar. Fíjate que ahorita que hablabas de eso me acordé de una anécdota que me contó mi esposo, no sé en dónde lo vio, de una persona que imprime un documento y sale mal una letra. Y entonces dice, ah, qué raro, lo vuelve a imprimir y vuelve a salir mal la letra. Y lo vuelves a imprimir y vuelves a salir mal. Cuando tienes que ir a resolver en el documento per se, ¿no? No en la Exactamente. impresión. Sí, no es la Es impresión. exacto. Y es un ejemplo muy visual, ¿no? Sí, De lo que pasa.
porque decíamos hace rato, yo no voy a cambiar el mundo, pero voy a cambiar la forma en la que veo el mundo. Y para cambiar la forma en la que veo el mundo, tengo que cambiar mi forma de podríamos decir, para quien no está familiarizado en el curso, mi forma de pensar, ¿no? ¿A qué Sí. le das fuerza? ¿Cuáles son los pensamientos que te acompañan todo el tiempo? Y ahí viene también una parte importante, porque el curso de milagros nos dice, nos habla de las creencias. Y esas creencias tienen una connotación, bueno, fuertísima Impresionante. porque vienen de tu familia, Sí. ¿no? Es lo que te enseñó tu mamá, pero tu abuela, pero así nos seguimos. Y además, Desde tus sí, ancestros. Mm. y esas creencias y esos pensamientos fundamentan la persona que tú eres. Y un curso de milagros te dice, suéltalo, Sánalo. suéltalo. Te ha llevado, como dice Joana, estás en el lugar ideal, llevando esas creencias, esos pensamientos y ese personaje que siempre tiene la razón. O estás dispuesta a rendirte y soltarlo, que es lo que hizo Joana cuando ella estaba en este momento de lloro todos los días. Y podríamos pensar que el rendirte es perder, ¿no? Porque es lo que tú eres, son tus creencias, son tus pensamientos, es tu personaje. Pero cuando te rindes, cuando, cuando te das cuenta que ya no puedes tú seguir sosteniendo eso, y cuando te rindes, ganas. Porque ganas esa voz que dice Joana, que te empieza a guiar desde la paz. Ahora, hay mucha gente que a mí me pregunta, Meli, pero ¿qué tono tiene la voz? ¿Cómo? Es aguda, Sí, es ronca, es esa voz que te da paz, que tú la conoces, que todos la conocemos, pero no le das entrada, ¿no? Porque yo me imagino que con ese llanto que tú nos hablabas no se oye nada, nada, pero nada, cuando tú te esa, abres, sí, perdón que te no, interrumpa, al mi Meli, contrario. pero me acabo de acordar de ese momento, es que son milagros todo lo que ha pasado. En ese momento que estaba en esa rutina, ¿sí? O sea, por horario, sí, casi que lloraba por horario, ¿sí? Sufría por horario, y disimulaba por horario igual para que mis padres no sufrieran conmigo, entonces que no se enteraron, entonces yo era una de tal a tal horario y después el drama. Y en ese drama, uno de los días que estando allí en la iglesia, que no les había comentado, me levanto y ya cuando voy a terminar de llorar o de mi oración, voy a una imagen que es del Señor de la Misericordia, que es que trae unos rayos como violetas que salen del corazón, no sé qué, me parece muy linda, muy linda. Entonces yo voy allí y yendo para allí, yo de verdad siento esa voz, ¿sí? ¿Sí? No es explicarles como, ay, oye, Giovanna, o una voz así que, no, es un sentimiento, una sensación de esa voz que me dice que tomara una oración. Y esa oración es la oración de Jesús, en ti confío. Y dentro de esa oración dice una frase que fue después de pues limpiar y secar, quitarme la cara y todo lo que andaba uno después de pandemia, que el no sé qué, la tapabocas para poder leer y la llorada, obviamente. Eh, una de esas parte de la oración decía algo como, eh, para poder escucharte necesito que dejes de llorar, o sea, no me pidas con angustia, no me pidas en desasosiego, no me pidas pídeme en calma, ¿sí? Como aquietas primero tu mente y ahí sí me pides lo que deseas para yo poder entender, o si no, no te voy a entender. Entonces, pues, Dios no me había entendido, ni siquiera yo, en todos estos meses que llevaba esta rutina, y eso me hizo como despierta, ¿sí? O sea, más todo lo que les he contado, me llevaron a, a calmar, a calmar la mente, a quietar la mente y a ver la vida de manera diferente, sanando esas culpas. Cuando hablas de las creencias, mi Meli, recuerdo que una de las creencias más arraigadas tal vez que tenía en ese momento es que uno por los hijos tiene que más o menos sufrir, ¿sí? O sea, que uno se tiene que sacrificar por los hijos,
que si tú eres mamá y si tú eres buena mamá, ¿sí? Para el mundo, tú, tú más o menos tienes que dejar tu vida, desangrarte y desgarrarte por ellos. Y, y yo en mis frases de un curso de milagros hay algo que dice, no interferir. O sea, ni siquiera en la vida de los hijos, de los papás, de los hermanos, de los amigos, de la familia. Dice no interferir porque cada uno vino a vivir lo que le correspondía vivir para aprender, lo que le corresponde aprender. Vinimos. Y soltar esa creencia todavía, de vez en cuando me, me, me jala, ¿no? Pues la memoria, la mente loca me lleva a ese pasado de, hey, hay que, o sea, no has vuelto a llorar por tu hijo, no has vuelto a sufrir, no has vuelto a pelear, no has vuelto a enloquecer. ¿No? Sí, hablando de esas creencias, lo bello que ha sido para mí antes y después de un curso de milagros poder tal vez comprender y descubrir esas creencias locas, ahora le digo locas, que me hicieron, que me hacen de vez en cuando llegar a, como a ese momento oscuro. Nos acabas de dar, Joana, yo creo que una de las lecciones más importantes de un curso, a mi manera de ver. Cada quien tiene su propio camino y cada quien tiene su propio despertar. Y el tema que tú acabas de sacar de las mamás es, porque nosotros pensamos que podemos cambiar a nuestros hijos. ¿Cuántas veces no te dicen, mira, Merced Divina nos pone las amoro? Así nos dice Joana. Ay, yo les digo, Las amoro. los amoro. Mi reina Divinas. dorada. Merced, que estamos estrenando abuela. Ay, qué emoción con Merced. Que pensamos que vamos a cambiar a los hijos o al marido, ¿no? Y lo que tenemos que cambiar es la forma en la que yo veo a mi hijo y veo a mi marido. Y hay algo que es muy interesante porque cuando tú cambias tu forma de ver las cosas, el mundo cambia. Y no es que te hayan cambiado de marido ni te hayan cambiado de hijo, sino que tú tienes la facultad de ver desde otro lugar, que es lo que decíamos hace rato. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, aunque no me la crea, aunque no me la crea, pero yo tengo toda mi intención y estoy dispuesta. Y tienes toda la razón, porque fíjate que mucha gente y todos nosotros, el que no creo, pensamos que vinimos a este mundo a sufrir, que esto es un mundo terrible, ¿no? Más feo la situación económica de un país que la de otro. Este, es, es, es una situación de sufrimiento y de que tienes que, pues es lo que hay, ¿no? Y como tú dices, a mayor sufrimiento, mejor mamá. Sí, más No, o menos. porque estás más involucrada en el tema de tus hijos. Claro. Pero ¿qué pasa cuando Jesús te dice que Dios sostiene tu valía? Y tú te sientes muy bien por eso, porque dices, wow, Dios sostiene mi valía. Yo pensé que yo era la que no podía, la que sufría, la que tal. Y de repente reparas un momento y dices, Dios sostiene la valía de mi hijo. ¿Por qué me estoy preocupando yo? Porque entonces dejo de ser Joana la que se preocupa. Y si dejo de ser Joana la que se preocupa, entonces ¿quién soy? Y Joana la que se preocupa necesita un hijo que le dé problemas. Y si tú Sí. desarticulas el teatrito, ¿no? Ya no hay Joana que sufre, no hay hijo que da problemas y todo el mundo recuperó su valía. ¿En dónde? En la mente de Joana. En mi mente. En mi mente yo, aquí precisamente hay una amiga que me dijo una frase, una de esas noches locas, cuando ya comencé a pedir en calma, eh, porque Dios nos dice que todo lo que pida se nos dará, en la medida que lo creamos, digo yo ahora sí. Y ella me dijo, dile a Sebastián que tú lo amas,
y que estás para él, por más de que tú sientas que más o menos que no había nada, no había remedio, eh, y que yo estaba para él. Y yo le agradezco infinitamente a Cris, que fue ha sido uno de mis ángeles, porque yo le digo esto a mi hijo y yo creo que uno de los milagros, como les decía, el tema de las creencias, pero un milagro muy grande en mí es como mi mente ahora ve a mi hijo como siempre ha sido, que es un santo hijo de Dios, sin el juicio, porque sin juicio, sin culpa, sin nada, o sea, mi hijo no ha cambiado, pero para mí sí cambió porque yo cambié la manera de verlo, la manera de, o sea, de amarlo con el amor de Cristo, ¿sí? Con el amor del partner de Jesús, porque yo, eh, dentro de esas creencias del sacrificio por los hijos estaba la creencia de que si, si una persona, o sea, si mi hijo no hacía lo que debe hacer según la sociedad, era culpa de la mamá, ¿sí? O sea, si mi hijo está cometiendo errores es mi culpa. Y resulta que todo eso pues ya se ha ido. Lo he sanado gracias a esta decisión que tomo y pues está todos estos ángeles que te digo que llegaron para darme a conocer un curso de milagros. Sí. Ay, Joana, nos acabas de dar una masterclass. Es cierto, es cierto, es cierto eso que dices, es cierto. ¿Y cuánto tiempo tardamos en llegar ahí? Porque nos cuesta mucho soltar a esa mamá, ¿no? Como decíamos hace un Sí. momento, porque es lo único que soy y es lo único que creo que soy, ¿no? Y, y todas mis amigas tienen hijos que les causan problemas como el mío, ¿no? Y todas mis otras amigas me hablan para ver cómo está mi hijo y cómo estoy yo. O sea, todo gira alrededor de eso. Y Claro. soltarlo da miedo, porque entonces dices, tengo que volver como a estructurarme, ¿no? Tengo que abrir las posibilidades a una nueva manera de ver las cosas. Y claro que da miedo, pero, pero el camino te va mostrando dulcemente, como tú dices, esos milagros en el camino son esas pequeñas demostraciones de vas bien. ¿Por qué vas bien? Porque empiezas a sentir un poco de paz, Sí. ¿no? Claro. En esa angustia que tienes en el pecho que a veces no te deja respirar. Y de repente se va diluyendo y se va diluyendo. Y yo creo que una de las cosas para mí más maravillosas que me ha dado un curso de milagros es esto que tú decías. Calma tu mente. Calma tu mente, porque desde la mente, con ruido, decíamos hace rato, no se puede escuchar nada. Y volviendo a este tema de qué tono tiene la voz, como decía Joana, es algo que sientes. Eh, yo podría aportar que en mi caso la voz no tiene ningún tono, es el silencio. Si tú logras llegar a ese silencio, en donde ya no estén los pensamientos taladrándote y en donde no estés en un lugar de dolor, Caos. Mm. ahí está. Ese es el silencio que te habla y te dice, tú eres silencio, tú eres paz, tú eres esto. ¿Qué andabas haciendo por otro lado? Y, y cuando Joana me dijo un día, Meli, estoy viviendo esto y esto y esto y esto desde mi paz, wow, wow. Ahí es a donde queremos ir todos, Joana. A ese Sí. lugar del que nos hablas de no juicio. ¿Qué gran, qué gran enseñanza nos das? No juicio a mi hijo, porque no es lo mismo no enjuiciar a, qué sé yo, al primo de tu hermana, de la vecina, del compadre que ni conoces, pero a tu hijo, Sí. ¿no? Sí. Y fíjate qué lindo, Joana, porque al liberar a tu hijo de todas esas condenas que tú le hacías, te liberas a ti
de todas esas creencias que traías cargadas. Sí, mucho. Es soltar, pues sé que todavía tengo bastantes pianos encima, pero es como quitarse pianos de encima. Cada reconocer esa posibilidad de cambiar, de elegir de nuevo y de soltar el juicio, de soltar la culpa. Es es un proceso hermoso y es como sentirse uno más cerquita de Dios, aunque sabe uno que nunca ha estado desconectado, porque seguimos, como les digo, siendo ese parte de la mente de Dios. Y volvemos a esa parte de la mente de Dios de la que hablábamos, ¿no? El reino, que es un estado mental. Mm. Porque un curso de milagros es un curso que está escrito para la mente. Al principio creemos que está escrito para personas, ¿no? Y tratamos en la medida de nuestras posibilidades de actuar como personas ante lo que nos sugiere Jesús en el libro, pero no. Cuando entiendes que es verdaderamente un cambio mental, Exacto. eh, te rindes ante la posibilidad de algo que no conoces, ¿no? Sí. Y entra el camino maravilloso de la confianza, ¿cierto? Que es ahí a Exacto. donde llegamos después de un andar amoroso a confiar, Joana. Sí. Anoche, ayer, en estos días cuando hablábamos, eh, cuando cuando comencé la lectura del libro de Un Curso de Milagros, eh, entendí que era algo como te decía, de estar en el colegio, en primaria, que tu profe te está dictando una materia, la que sea, y, y tú simplemente tomas apuntes, pues porque pues, te van a evaluar posiblemente, etcétera, pero no te paras y le dices, no, espérate, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué descubrieron América? ¿Y quién es este? ¿Y por qué y si será en esa fecha? ¿Estás seguro que es en esa fecha? O sea, sin cuestionamientos, ¿sí? Solamente dejarse nutrir de la información, ¿sí? Dejarse nutrir de la información y, y claramente en el proceso la, la misma mente, las mismas lecciones diarias, el mismo, eh, no lo quiero llamar trabajo, sino la propuesta, el proponerse diario esa oportunidad de la lectura, de meditar, de encontrar la quietud en la mente, pues te lleva a comprender cosas que posiblemente en una primera lectura no, no se comprendieron y es despertar. La palabra es esa, ¿sí? Ir despertando eh, ¿Tú qué de la le mano dirías a espiritual. alguien que está en esa noche oscura del alma que nos narra Joana? Ay, lo que más quisiera decirle a la persona que escucha el live o que lo esté escuchando en este momento en directo, y es que sí es posible salir de la noche oscura. Es una decisión, es una decisión. Y, y como me lo decía en la oración de Jesús en ti confío, pide desde la paz de tu alma y de tu mente y vas a encontrar la voz del Espíritu Santo que te va a jalonear de allí y sacarte de esa noche oscura, porque es posible, o sea, no es algo, no es algo que esté por fuera de nuestras capacidades ni esté lejos, está aquí en la mente, aquí, en tu mente, eh, eres un pensamiento de Dios, o sea, tenemos todo para salir de esa noche oscura. Y me lo digo a mí misma en este momento también por todas las cosas que pasan a diario en esta realidad. Sí, a diario. Estamos a una decisión, Joana. Sí, Estamos a una decisión, a una amorosa decisión. Y sí, yo me siento inmensamente agradecida por por tu compartir, porque me reflejo en él, porque, porque hemos tenido fe y confianza
porque hemos sido disciplinadas y, y, y cuando sabemos que esa disciplina nos lleva a esos espacios de tranquilidad y decir, bueno, no voy sola, no voy sola, No ¿no? estás sola. No No. estoy sola, Jesús va conmigo, no estoy sola. Hay una parte de mí que sabe y puede y me sigue guiando y yo voy, y yo voy. Y yo de verdad, Joana, te agradezco A ti, Mel. infinitamente que nos hayas abierto tu corazón, que nos hayas hablado de esa experiencia maravillosa, porque, sabes, muchas personas que estarán pasando ahora por algún momento piensan, lo primero que pensamos es, yo soy la que más sufre, o los demás no entienden lo que me pasa, ¿no? Sí. Los demás viven su mundo color de rosa y yo vivo esto. Y Joana nos habló de algo muy importante. Yo era una persona de tal a tal horario, sufría de tal a tal horario y de tal a tal horario. ¿Y quién no es eso? Tenemos miles de personajes en un solo día Sí. tratando de encajar cuando en realidad lo que estás tratando es de estar en paz. En La paz. todos tus horarios. En todos. En En todos. todos tus horarios. Y yo creo, Joana, que nos acabas de llevar a ese hermoso viaje de estoy en este momento de tristeza y zozobra y de repente, ¡puf!, ¿no? Hago ese cambio en mi mente y todo es posible. Elijo de nuevo y observo mis pensamientos. Ya no los dejo que se vayan y se enfoquen. No siempre, ya saben, no siempre. ¿Sí? Eh, es un proceso, es una decisión, como tú lo dices. Es una decisión. Quiero seguir aquí en este dolor, en este descoque, o decido de nuevo y ya para adelante, de la mano del Espíritu Santo. Escucho la voz que debo escuchar y que quiero escuchar. Y me doy la oportunidad de escucharla. Gracias, Joana, hermosa. Gracias, Gracias por esta te doctrina que amo. nos has dado. Yo te amoro a ti desde aquí hasta Colombia. Te mando un abrazo Ay, gigantesco. Estás en mi corazón. Gracias por decir que sí. Gracias por tu amoroso compartir. Te bendiciones infinitas bendigo. para todos. Gracias, gracias, mi Mel. Te Gracias amo. a ti. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Un milagro para todos en Un nombre de milagro. Jesús. Gracias. Te amoro. Chao.